Bueno, empezamos diciendo hola a todos, bienvenidos. No, hoy comienzo de manera completamente diferente. Hoy comienzo dándolos a todos las gracias de todo corazón, porque sin vosotros esto no se hubiera hecho realidad. Esto no hubiera sido posible. Muchas gracias por estar siempre ahí. Gracias por todo el amor que me transmitís en cada uno de vuestros comentarios, que me llenáis de alegría todos los días cuando me pongo a leerlo. Por eso solamente me queda decir, y en mayúsculas, en bien grande, porque es que no tengo ni pantalla para deciros, gracias. Gracias de todo corazón. Y ahora sí, ya sí tengo que deciros hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es brazo gitano. Os voy a dar todos los trucos para que siempre os salga de 10. ¿Queréis verlo? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar añadiendo 6 huevos en un bol. Los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes. Si los vuestros, por ejemplo, fueran medianos, perfectamente podéis seguir añadiendo 6 huevos. No hay que cambiarlo. Añadimos 100 gramos de azúcar y media cucharadita de sal. Ahora vamos a darle un toquecito de sabor con una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora voy a poner una paleta para ayudar a que caiga la miel, porque aquí en este bol pequeñito tengo una cucharada de miel. Entonces, para ayudar que caiga, añadimos esa cucharada de miel. Y ahora, llegados a este punto, en este momento tenemos que batir muy bien. Vamos a batir con varilla eléctrica. Si tuviéramos que batir a varilla a mano nos va a costar un poquito más, porque tenemos que llegar a batir hasta que lleguen los huevos a punto letra, que luego os voy a enseñar qué es el punto letra. Tiene que quedar muy espesito y vais a notar que nos cambia de color. Vamos batiendo, hay que tener un poquito de paciencia, va a duplicar de volumen, lo vais a ver. Y mirad, ¿veis que ya ha cambiado de color y toda la espuma que nos ha cogido? Y yo cojo así una porción y veis que escribo y se mantiene durante un ratito encima de la masa. Pues este es el punto letra, este es el punto que tenemos que llegar batiendo los huevos. Hay que tener un poquito de paciencia hasta llegar a este punto. Una vez este punto ya le tenemos, limpio la varilla. Porque ahora tenemos que tamizar 100 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, ¿veis? La tamizamos, un punto también muy importante en esta receta, que tenemos que tamizar la harina. Y si me preguntáis, ¿no lleva levadura? No. La levadura se la va a dar los huevos por el batido que le hemos hecho. Entonces tamizamos la harina, que son puntos muy importantes, y ahora vamos a mezclar esa harina con movimientos envolventes, con mucho cuidado, así, de abajo para arriba, así, con movimientos envolventes. Vamos haciéndolo despacito hasta haber integrado por completo toda la harina. Ahora, no hace falta ni precalentar el horno ni nada. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, ahora a continuación vamos a ir a por una bandeja apta para horno. A la bandeja yo le he colocado un papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado, y mide 30 por 40. A la bandeja la he pintado de mantequilla y ahora viene otro truco, que es pintar también el papel de horno con mantequilla. Vamos a pintar bien el papel por todos los lados. Una vez ya le tenemos pintado con mantequilla, ahora a continuación vamos a añadir nuestra masa. Siguiendo todos los pasos como os lo estoy dando, os va a salir siempre perfecto. Ahí que nos caiga todo. No veáis cómo pesa este bol. Pesa un montonazo. Ahora, repartimos, intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados, y repartimos con cuidado, no bruscamente, sino despacito, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Cubrimos toda la bandeja. Y cuando ya la tenemos cubierta,
como estáis viendo, y la tenemos lisita y vemos que tiene la misma cantidad por todos los lados, ahora sí nos lo llevamos al horno sin precalentar. Y ahora sí, ya le encendemos y le ponemos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 11 a 12 minutos. Tener cuidado porque se hornea muy rápidamente. Mientras vamos a preparar el relleno. Aquí tengo 600 mililitros de nata para montar, que la vamos a batir un poquito hasta que nos coja un poquito de cuerpo. Una vez nuestra nata ya vemos y notamos que nos ha cogido un poquito de cuerpo, que ya quiere comenzarse a montar, ahora en este momento paramos y vamos a añadir el azúcar. El azúcar que yo voy a utilizar en este momento es azúcar glass, pero perfectamente la podéis cambiar si no la tuvierais en casa por azúcar normal. Y sería la misma cantidad, 100 gramos. Volvemos a batir hasta llegar a montar la nata. ¿Y cuándo sabemos que nuestra nata está montada? ¿Veis? Yo ahora mismo saco la varilla y ya está montada. ¿Pero cómo sabemos que está montada? Pues cuando vamos dando con la varilla se nos van a formar unos surcos. Si esos surcos salen con un color amarillento, ¿veis? ¿Lo notáis? Pues si esos surcos salen así como un color amarillo muy ligerito, sabemos que nuestra nata está perfectamente montada. Ahora, para añadirle a la nata de relleno, yo tengo aquí 100 gramos de frambuesas, pero que no os gustan las frambuesas, si os gusta más, por ejemplo, las fresas, perfectamente lo podéis cambiar, picarlas en trocitos, añadirlas a la nata como estoy haciendo yo ahora mismo, y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la fruta que hayamos elegido. Una vez la tenemos, también se me olvidaba decirlo, he reservado unas poquitas para luego decorar el brazo al final. Mezclamos. Yo, por ejemplo, en este caso frambuesas, si hemos elegido fresas, reservamos unas fresitas para el final y listo. Una vez las tenemos bien montadas, y digo bien mezcladas, reservamos en la nevera. Y nuestro brazo en total ha estado 12 minutos. Ahora, viene otro truco. Vamos a dejarle enfriar durante 1 minuto solamente, que veamos que ha bajado un poquito la temperatura. Una vez ha transcurrido el tiempo, que ha transcurrido ese minuto de enfriado, pues lo que vamos a hacer es colocar de nuevo una hoja de papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Colocamos ese papel, porque no sé si habéis visto muchas veces que suelen colocar el paño. El paño yo no lo coloco por una simple razón. ¿Por qué? Porque el paño nos va a transmitir más humedad. Y ahora, llegados a este punto, os voy a enseñar otra parte del por qué hemos pintado con mantequilla. Mirad qué color le da al brazo, al bizcocho, al pionono, porque en muchos lugares le llaman pionono, ese color dorado. Ese color dorado se lo ha dado la mantequilla. Entonces, llegados a este punto, ahora se tendría que enrollar. No le enrollamos, porque sabemos que, no sé si en algún momento vosotros lo habéis enrollado y al desenrollarlo o se parte o se raja. No, le vamos a dejar de 1 a 2 minutos para que baje también la temperatura por este lado, sin enrollarle ni tocarle ni nada, como habéis visto en la imagen. Una vez ya le notamos que la temperatura ha bajado, es el momento de rellenarle. Le rellenamos, eso sí, muy frío tampoco le tenemos que dejar. Lo que os he dicho, le dejamos enfriar por un lado 1 minuto o 2 minutos, le damos la vuelta, le quitamos el papel, de nuevo le volvemos a dejar enfriar aproximadamente otro minuto o 2 minutos, rellenamos y ahora tan fácil como enrollar y no vais a tener ninguna complicación, ni se os va a rajar, ni se os va a abrir de ningún lado, se os va a enrollar perfectamente, podéis trabajar con él y manejarle, vamos, sin ningún problema, como estáis viendo en la imagen. ¿Habéis visto? Para mi parecer, el ponerlo en un paño lo que hace es humedecer el bizcocho y os va a dificultar luego el trabajar los siguientes pasos con él. Ahora, para mudarle al plato donde vamos a emplatar, pues tan fácil como acabáis de ver, doblamos un poquito el papel de horno, colocamos, si estáis viendo, ¿veis qué flexible así de esta manera? ¿Por qué? Porque no le hemos dejado que sude, que es lo que complica en los brazos el luego seguir trabajando con ellos. Entonces, ahora para dejarle bien bonito, sellamos un lado, ¿veis? Y el mismo paso lo vamos a hacer por el otro lado. Ahora, para decorar,
necesitaríamos 200 mililitros de nata para montar con un 35% de materia grasa. Yo, por ejemplo, en este caso tengo 400 mililitros porque quiero luego mostraros que si queréis seguir decorando, perfectamente podéis seguir decorando. Entonces tengo 400 mililitros de nata para montar y 50 gramos de azúcar. Que queréis adornarlo con un poquito, con 200 mililitros de nata tendríais suficiente. Entonces batimos de nuevo y una vez la nata ya la tenemos bien montada, os doy un pequeño truco que ya lo he dado en alguna otra receta, que es el añadir 2 cucharadas de queso crema, que equivale a 50 gramos. Es una parte opcional. Si no os gusta el sabor del queso crema o algo, perfectamente lo podéis saltar este paso. El queso lo que hace, aparte de aportarle un poquito de sabor, lo que hace es que nuestra nata quede más firme y nos sea mucho más fácil cuando tengamos que decorar. Una vez ya la tenemos bien montada, limpio la varilla y la voy a pasar a una manga pastelera. Le he colocado una boquilla de estrella, rellenamos nuestra manga pastelera y la tenemos lista para decorar. Y yo os voy a dar ideas así de decoración fáciles, pero que por ejemplo lo queremos decorar de otra manera, como por ejemplo con chocolate por encima fundido y listo, nada, como vosotros queráis. Yo os doy pequeñas ideas y que sean fáciles. Aquí tenemos el brazo y comenzamos a decorar. Vamos a decorar haciendo un zigzag. Comenzamos a hacer así como un muelle, vamos enrollando, ¿veis? Así sin soltar la manga pastelera. Llegamos a esta esquina, volvemos para ir formando ese zigzag que os decía. Así hasta el final, hasta llegar al final del brazo. Una vez hemos llegado al final, ahora en cada piquito lo vamos a rellenar punteando grueso, un punteado grueso, ¿veis? Punteamos, punteamos, hasta rellenar justo lo que es el piquito. Rellenamos este pico de aquí también y habéis visto tan fácil como lo que estamos viendo. Por eso yo os decía, para mí con 200 mililitros de nata me valdría porque yo con este adorno ya sería suficiente. Le añadiría un poquito de azúcar glass por encima para que cubriera un poquito el resto del brazo y sería suficiente. Le acabaría adornando con las frambuesas que he reservado o con las fresas si hubiera sido fresas. Y ahora estas frambuesas se las voy a ir colocando así en cada uno de los piquitos que me ha quedado. ¿Veis? A mí así ya me valdría. Por eso os decía que si queréis hacer esta decoración, pues con solamente 200 mililitros tendríais suficiente. Ahora, que queremos adornarle más, que queremos decorarle más porque es Navidad y queremos llevarle a la mesa más decorado. Pues ahora, mirad cómo queda así. Le añadimos un poquito de azúcar glass por encima para rellenar el resto del brazo que nos queda y sería suficiente. Ahora, ¿qué queremos seguir adornando? Pues mirad, aquí tengo 50 gramos de cacao en polvo. Este cacao que yo estoy utilizando es el cacao que utilizamos en los desayunos en la leche, que no tiene por qué ser el de 70, el de 80 ni el de 100. Puede ser perfectamente el que usamos en los desayunos. Mezclamos con el resto de la nata que nos ha quedado y de nuevo volvemos a rellenar la manga pastelera. Por eso he querido hacer 400 mililitros de nata para montar, para enseñaros y daros esta pequeña idea. Por si quisierais decorarlo aún más con más nata, porque como llegan las navidades y parece que pega el tronco que esté completamente decorado por todos los lados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es puntear el resto del brazo, todo lo que nos queda del brazo, así como estáis viendo en la imagen. Tan fácil como lo que estamos viendo. Ya ahora luego elegir en casa de la manera y forma que a vosotros más os guste. Ya os digo que lo queréis bañar con un poquito de chocolate, también queda ideal. Aquí ya le tenemos. Ahora para terminar, pues vamos a darle un toquecito así de virutas de chocolate, pero como quien dice, la decoración va a ser todo un poquito opcional. Y mirad qué maravilla. Si seguís esos pequeños trucos que os he dado, siempre vais a tener un brazo de 10 y lo podéis rellenar de la manera que a vosotros más os guste. Con nata, crema pastelera de chocolate, con lo que queráis, con mermelada, es que queda divino de todas las maneras. Pero antes de acabar, he empezado diciendo gracias y acabo también de nuevo diciéndolos
Gracias de todo corazón. Estoy no contenta, sino súper feliz, contenta. Tengo una suma de todo que, vamos, y un nudo en la garganta de todos los sentimientos que tengo. Pero bueno, ya os dejo con la lista de ingredientes, ya no os doy más la tabarra. Y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.